Aleluya. Madre mía, se me subió los nervios interiores. Muy bien, pues vamos a ver el tema de el ángulo o el aspecto de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Habíamos visto que la justicia de Dios es la que había tratado con nuestros pecados, ¿verdad? Y eso es lo que nos permitió recibir la gracia manifestada a través de Cristo. Y vamos a ver hoy cómo es que Jesús ha podido satisfacer la demanda de Dios respecto al pecado, porque el hombre contra quien peca es contra Dios. Entonces, el problema está entre el hombre y Dios. Y entre los dos pues tienen que arreglar sus diferencias o el problema que puedan tener entre medias. No puede intervenir un tercero. Y ahora lo iré explicando. Si, por ejemplo, tú me das a mí un puñetazo, el problema lo tienes conmigo. Aunque venga un tercero y diga, mira, haz como que soy yo que te di el puñetazo. Tú dices, no, me lo ha dado él. ¿Qué me estás contando? Entonces, lo podemos resolver. Si lo perdono, quiere decir que yo sufro las consecuencias y absorbo las consecuencias del puñetazo que he recibido y por lo tanto esa persona pues ya no le tendré en cuenta lo que me ha hecho. Así que el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, una pregunta sencilla, pero que a veces, ¿era Dios o era humano? ¿Era hombre? ¿Era humano? ¿Era Dios? ¿Era mitad hombre, mitad Dios? No. Era 100% humano y 100% Dios. Las dos cosas. Y eso es muy importante tenerlo bien presente, que Jesús en la tierra, cuando Él estaba aquí en la tierra, era Dios y también era humano, 100% hombre. Y por eso, solo Dios, a través de la persona de Cristo Jesús, pudo cargar con los pecados del hombre. Y lo hizo bajo la persona de Jesús. Entonces, a veces cuando vemos a Dios el Padre, tenemos una imagen equivocada, donde vemos a un Padre severo, airado, que está ahí con el látigo, con el bastón, y a la mínima que haces dice, ven para acá, que te voy a dar. Y no es así. ¿Quién amó al mundo? Es Dios el Padre. ¿Quién envió al Hijo? Es Dios. ¿Quién tiene compasión del ser humano? Es Dios el Padre. Por eso, muchas veces, cuando hay personas que se acercan a Cristo, al principio tienen problemas con el Padre. Porque ven a Cristo más humano, como, mira, fue el que fue a la cruz por mí, pues me apego más a Él. Y Dios, pues, está ahí, a lo mejor enfadado todavía o airado. Y eso es una herencia que hemos recibido del catolicismo, donde pues usan a María para poder acercarse a Dios o a los santos. Y cuando uno se acerca al cristianismo y que sale del catolicismo, pues al principio puede tener esos problemas. Porque lo he oído, ¿no? No, yo con Jesús bien, tenemos buen feeling, pero Dios, mejor que esté ahí sentado en su trono y mejor no me acerco. Pero el problema es que tenemos que dirigirnos al Padre a través de Cristo, en el nombre de Jesús. No hay que olvidar que fue Él quien nos amó, fue el Padre quien envió a su Hijo. Si no nos hubiera amado Dios, ¿hubiera enviado a su Hijo? No. El Hijo estaría tan tranquilo ahí con el Padre y seguirían como desde antes de la fundación del mundo. Pero el Padre fue movido a compasión y entonces nosotros venimos al Padre a través del Hijo. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, la justicia de Dios que era exigida por causa del pecado, del precio del pecado, pues ha sido satisfecha. Y los pecados del hombre han sido perdonados. Ya veremos en qué condición son perdonados. ¿Es que esto ha sido justo para el Señor Jesús, lo que le ha pasado, o ha sido injusto?
Si Dios es justo, pues también su justicia tendrá que haberse aplicado en la persona de Cristo. ¿Qué posición ha tomado el Señor Jesús entonces cuando Él vino a redimirnos? Cuando el hombre ha pecado contra Dios, y entonces ese problema lo tiene que resolver directamente con Dios. Es algo entre Dios y el hombre. Perdonar significa que una parte es la que peca y la otra que sufre las consecuencias del que ha pecado. ¿Verdad? Es como el ejemplo del puñetazo. Yo te doy un puñetazo, tú me perdonas, entonces tú sufres las consecuencias de perdonarme, porque el dolor lo tienes el ojo morado, pero tú has decidido perdonarme. Entonces ahí hay justicia, porque entre tú y yo lo hemos arreglado, hemos encontrado la solución. El perdón tuyo hace que ya tengamos el asunto arreglado. Así que el que peca normalmente tiene que cargar con las consecuencias de sus propios pecados. Y si lo haces contra Dios, pues Él también o nos pide cuentas o Él lo arregla. La redención es en Cristo, es Dios entonces que va a cargar sobre Él lo que las personas han pecado contra Él. Si Jesús no fuera Dios, Él no estaría calificado para poder cargar con los pecados del mundo. Pero justamente es Dios. Así que es Dios, en la persona de Jesús, que vino personalmente en la persona de Jesús y cargó con nuestros pecados. ¿Por qué se hizo hombre? ¿Por qué tuvo que venir y tuvo que ser bajo esa forma, como humano? En Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien, la paga del pecado entonces es la muerte. ¿Dios puede morir? Dios no puede morir. Él es eterno, Él no tiene ni principio ni fin. Entonces, para resolver y cargar sobre Él el pecado de la humanidad, tenía que hacerse hombre. Ya ves por dónde voy, ¿no? Primero de Timoteo 6:16 nos dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, tenemos por un lado que la paga del pecado es la muerte a nivel humano, y del otro lado tenemos a Dios que es eterno, que no puede conocer la muerte. Pero por lo tanto, si Dios quiere resolver el problema del ser humano, tiene que venir a la tierra y venir bajo una persona humana para poder cargar el pecado del hombre. Y por eso era necesario que un justo muriera por los injustos. Así que Dios mismo toma la responsabilidad de nuestro pecado, aunque Él no puede morir como Dios. Y para que Dios pueda cargar el pecado del hombre, pues Él tiene que tomar una forma humana, el cuerpo de un hombre. En Hebreos 10 nos dice lo siguiente, versículos 5 y 6, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esto es Cristo que se dirige al Padre. Dice, tú me has preparado un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Es decir, a nivel humano es imposible solucionar el problema del pecado. Tenía que ser Dios mismo que viniera bajo la forma humana, con un cuerpo humano, para poder solucionar el problema del pecado con el hombre. Así que Jesús sí estaba calificado para poder ir a la cruz. ¿Por qué? Porque era 100% Dios y 100% humano. Y en Él no había ningún pecado. Si Él hubiera pecado una sola vez, pues ya su sacrificio no sería válido, no sería suficiente. Así que Jesús fue justo respecto a la ley, Él la cumplió absolutamente todo, y entonces Él estaba calificado para poder redimir al hombre.
Las obras de Jesús mostraban que Dios amaba al hombre. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiere decir que Cristo era el reflejo del Padre. Entre Él y el Padre no había división, había una unidad perfecta. Entonces, por eso es el ser humano que a veces hace esas divisiones. El Padre es así y el Hijo es así. No. El Padre y el Hijo es como cuando tú te miras al espejo. Ves tu reflejo. Aunque el espejo no eres tú, pero es tu reflejo. Al igual que Jesús es una diferente persona que Dios el Padre, pero es su reflejo. Son dos personas diferentes, pero son Dios. Cumplió con la ley. El que cumple toda la ley, ¿podría salvarse? Si uno cumple toda la ley, sí. Quiere decir que a través de la ley incluso uno podría obtener la vida, pero humanamente ¿alguien la puede cumplir? No, Cristo sí. O sea, Él podría salvarse a sí mismo, por así decir, si Él dijera, pues mira, yo he cumplido toda la ley con el Padre, me vuelvo al cielo, así como me vine. Pero Él no vino para eso. Como hombre no pecó. En Hebreos 4:15 nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí quiero aclarar una cosa, porque en este versículo hay muchísimas confusiones y muchas personas, cristianos, creen que Cristo ha sido tentado por el pecado. Él no ha sido tentado por el pecado. Él es Dios. 100% humano, 100% Dios. Así que cuando nos habla de que Cristo fue tentado, no está hablando de que una mujer lo sedujo. No había María Magdalena en la historia. Él no fue tentado a robar. Él no codició absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la naturaleza que había en él, ¿cuál era? Divina. Él fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces, ¿y las tentaciones de dónde provienen? De nuestras propias concupiscencias. Entonces, si decimos que Él fue tentado por el pecado, diríamos que Jesús tenía concupiscencias dentro de Él, pero que dominaba muy bien y que controlaba. Y no es el caso, porque la naturaleza que había en Él es 100% Dios y 100% humano. Entonces, ¿bajo qué aspecto Él fue tentado? Pues lo tenemos descrito cuando Él fue tentado, el famoso texto, ¿no?, al desierto. Cuando Él fue al desierto, ha ido para ser tentado. ¿Y cuáles son las tentaciones que Él ha recibido? No son cosas que están relacionadas con el pecado. Son cosas que están relacionadas de formas legítimas. Ahí donde el diablo quiso tentar a Jesús, le estaba tentando en cosas legítimas, pero fuera del tiempo de la voluntad de Dios. Y ahí estaba la tentación, de querer anticiparse a los tiempos de Dios. Por ejemplo, en Lucas 3, tú ves que cuando se bautiza Jesús, luego nos cuelan ahí la genealogía de Jesús y luego pasamos a las tentaciones en el desierto. La genealogía de Jesús, ahí remonta hasta Adán, hijo de Dios. Y de Adán, pues saltamos a Jesús. Adán estaba en el paraíso. Jesús en el desierto. Adán tenía todo, para comer, para beber, lo tenía todo, a mano. Solo tenía una pequeña prohibición de no probar de cierto árbol. Pero Jesús pasó hambre. ¿Cuál ha sido la tentación? Convierte estas piedras en pan. No es pecado, puedes comer, pero el Señor Jesús le dijo que no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no puedo anticiparme, ya comeré cuando sea el tiempo de comer, pero no ahora. Ahora no es el tiempo de Dios para mí. O tírate del pináculo y Dios enviará a sus ángeles y podrás demostrar a todo el mundo que tú eres el Mesías. Eso ocurrirá. Ya entraré en Jerusalén, subido en un asno,
ya me reconocerán como el Mesías, pero así no, ahora no, todavía no es el tiempo. Y en cada tentación que le puso el diablo, como por ejemplo la otra tentación, miras, todos estos reinos serán tuyos. Si tú me adoras, te los doy, son tuyos. ¿Eran del diablo? Pues sí, porque desde la caída de Adán pues ha sido cedido al diablo. Pero en el Salmo 2 nos dice que todas las naciones van a ser dadas a Cristo, al ungido, heredadas por el Padre. Todavía no, diablo, aún no es el tiempo, no me tientes. ¿Entendemos la diferencia? Entonces, en ese sentido, Cristo ha sido tentado en todo, en quemar etapas, pero no ha sido tentado por el pecado. Incluso cuando recordamos cuando Él oraba en el Getsemaní, pues ahí también estaba tentado, ¿no? Pasa de mí esta copa. Había ahí una lucha. Pero tenía claro lo que quería, no lo que yo quiero, sino lo que tú, oh Padre. En Juan 12:24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Ese grano quién era? Es Cristo. Cristo tenía que morir, sí o sí, para obtener muchísimos granos. Y nosotros somos esa cantidad de granos. La salvación no está en el Belén. La salvación no está en el pesebre. Está en el Golgotá. Está en la cruz. Somos salvos por el Golgotá. En Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es tremendo. Había un velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Al lugar santísimo, ¿quién podía entrar? El sumo sacerdote. ¿Cuántas veces al año? Una sola vez. ¿El velo qué representa? ¿Qué símbolo es? ¿Qué representa ese velo? Lo estamos leyendo. Su carne. La carne de Cristo. La carne de Cristo ha sido crucificada en la cruz, rasgada. Y eso ocurrió en el templo a la vez. Lo que simbolizaba el velo con lo que estaba pasando con su cuerpo. Cuando Él estaba allí en la cruz, el velo se rasgó de arriba abajo. Lo que simbolizaba su carne. Y estaba cerrado el velo, porque solo Él podía estar frente al Padre. Solo Él podía estar constantemente todos los días del año en el lugar santísimo, frente al Padre, porque en Él no había pecado. Pero gracias a lo que hizo en la cruz, se rasgó y nos dio esa posibilidad de tener acceso al Padre en toda confianza, todos los días del año, a cualquier momento. Así que, si Él no hubiera muerto, sería el único grano. Pero gracias a que Él murió, ha producido muchísimos granos. ¿Quién envió a la cruz a Cristo? ¿Quién lo ha enviado a la cruz? En Hechos 2:23 vemos a Pedro con mucho valor y les da un mensaje a sus oyentes tremendos y les dice lo siguiente: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Quién crucificó a Cristo? Hoy estamos... Dice, mejor no respondo, pues si hay una pregunta trampa. ¿A Dios le tomó por sorpresa? Dice que había aquí determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, todo está planificado. El hombre parece que está haciendo las cosas por su cuenta, pero todo ya estaba preparado por el Padre. No había ninguna sorpresa. Le echa la bronca Pedro a los oyentes, dice, vosotros les habéis crucificado. Pero
Dios ya sabía lo que iba a pasar. Era un plan espectacular, previsto de antemano. No había ninguna sorpresa. A Cristo nadie lo podía sorprender. La oración de Jesús, cuando Él dice, Padre, en Lucas 22, 42, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Sabes? Cuando Él estaba ahí orando y sudaba como grandes gotas de sangre, fue quizá la oración más tremenda que Él hizo en toda su existencia. Porque en ese momento Él tenía el peso y estaba cargando con el pecado de la humanidad. Y era una copa muy, muy difícil de beber. No tenía nada que ver con el hecho de que lo fueran a crucificar. Él no tenía tanto miedo de los clavos, ni los latigazos, ni de las bofetadas, ni de los escupitajos, ni de nada de todo eso, sino de todo el peso que Él estaba cargando encima, el pecado de la humanidad, la redención de la humanidad. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque luego cuando viene Judas y sus amigos y lo prenden y le da el beso y preguntan, ¿dónde está Jesús? Yo soy. Él estaba ahí, firme, de pie. Él no cayó al suelo, cayeron los que venían a por Él. Ellos sí cayeron atrás. Esa no era la copa que pedía al Padre que la apartara, sino lo que estaba cargando y por lo que Él iba a cargar sobre Él. En Juan 10, versículos 17 y 18, nos dice bien claro que nadie le quitó la vida. Aunque seres humanos han entrado en escena, aunque el Sanedrín haya hecho el complot, aunque los romanos han ejecutado la crucifixión, Jesús deja bien claro una cosa, que absolutamente nadie le quita la vida, sino que es Él que la entrega. En Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento lo recibí de mi Padre. Entonces, nunca pensemos que si fue a la cruz fue gracias al ser humano. Nunca pensemos que menos mal que se le ocurrió a Pilato entregar a Cristo y que murió y que por fin ese ha sido el remedio por el cual nosotros pudimos obtener salvación. No, la cruz la planificó Dios, lo planificó el Padre, no el ser humano. Fue Dios quien lo planificó todo. Lo vamos a ver en Isaías 53, versículos del 5 al 10, Isaías 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, mas Dios, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, murió como ser humano, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios, Jehová, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. La voluntad de Dios será en su mano prosperada. ¿Quién planificó la cruz? Dios. O sea, Él vino con ese propósito. Él vino con esa meta. No fue el ser humano, ha sido Dios quien organizó la crucifixión de su propio Hijo Jesús. Aunque el hombre lo haya crucificado, pero fue Dios quien puso
los pecados nuestros sobre Cristo. La cruz ha sido obra de Dios y fue algo que Dios cumplió. Así que, ¿dónde estaba el control humano en todo esto? En Lucas 23, versículos 44 y 45, vemos que es una señal más que nos muestra que Dios estaba al control de toda la situación y no el ser humano. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Te imaginas todo el planeta Tierra? Todo el planeta Tierra sumido en tinieblas durante 3 horas. O sea, en plena tarde del sol, y tú mirabas el cielo y es como de noche. ¿Dónde está el control humano? ¿Dónde está el control de los romanos ahí? Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Era demostrarle a Pilato, era demostrarle a los soldados romanos, era demostrarle a los judíos que no era el ser humano que había decidido de eso. Estaba todo bajo el control de Dios. Era Dios quien había planificado esa forma para poder asumir la redención del ser humano. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Nos dice 2 Corintios 5:21. Él no pecó, pero Dios lo hizo pecado. Dios lo crucificó y no el hombre. La mano del hombre es totalmente inútil, porque no puede hacer absolutamente nada para su salvación. Es Dios quien ha planificado absolutamente todo. Y en la cruz, Dios aprovecha esa oportunidad para poder manifestar el pecado del hombre. Así que en cuanto a la redención, Jesús ha satisfecho totalmente la demanda de Dios. El precio que había de pagar. ¿Sabéis? A veces por internet hay esas cosas donde hay no sé si lo habéis visto, ese pulso ahí entre Jesús y el diablo. Y que el diablo le dice, mira, todas las almas son mías. Y Jesús le dice, pero ¿qué me pides a cambio? Pues tu sangre hasta la última gota. Y que Jesús le responde, trato hecho. Eso no es bíblico. Jamás el diablo puede proponerle nada a Jesús. Fue todo idea de Dios. Y en el evangelismo, también cuando contamos esta historia de que Jesús le dice al Padre, no lo tires al infierno, yo voy a pagar por él. Hay que entender que de lo que estamos hablando aquí es para que la persona entienda lo que es la sustitución. Que alguien murió por ti. Pero jamás el hijo le va a decir al padre, ¿tú qué haces? No lo hagas. No, porque el padre envía al hijo. Y el hijo fue obediente hasta la cruz y se somete a todo lo que le dice el padre. Entonces, ese es un método de evangelismo donde hay que entender que es para que la persona entienda que alguien murió en tu lugar y cargó sobre él los pecados. Así que la redención está delante y la deuda ha sido saldada respecto a Dios, pero la sustitución es para nosotros. ¿Por cuántos murió Cristo? ¿Por todos? ¿Vale? ¿Es que todos son salvos? No todos son salvos. Entonces, el precio de la redención ha sido pagado porque el precio de la redención por el pecado de la humanidad ha sido totalmente pagado hace 2000 años. Pero no vemos en la Biblia de que su sangre haya sido derramada para todos. Murió para todos, pero su sangre ha sido derramada para muchos, para todos aquellos que creen. Es decir, tú puedes decirle a alguien, Cristo ha pagado un precio muy alto por ti, ha muerto por ti. Eso es redención, es verdad. Pero para que su sangre sea efectiva en tu vida, tú tienes que creer y tienes que andar y caminar conforme a los requisitos de su palabra. En 1 de Pedro 2:24 nos dice que Él llevó nuestros pecados, no los suyos. Él no tenía pecado, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. En Mateo 26:28
cuando Jesús participaba de la última cena con los discípulos y tomando la copa, hablando de su sangre, cada vez que se habla de la sangre de Cristo, siempre hace mención de que se derrama para muchos, para remisión de los pecados. Nunca es para todos. Lo quiero explicar. Aquí no se trata de ningún tipo de línea teológica. Entendámonos bien. Tengo a mis 2 hijos. Les doy a cada uno un bono del Carrefour de 50 euros. Esto es redención. A los 2 le doy la misma posibilidad. Pero uno de los 2 va al Carrefour, lo canjea y se compra su juguete. Eso es la sangre que ha sido efectiva. El otro no quiere usar el bono. Dice, me lo quedo. Entonces no va a poder disfrutar de ese bono, aunque lo tenga en la mano. ¿Entendemos? Entonces la redención es para todo el mundo, pero la salvación es para aquellos que creen. Y entonces se hace efectiva la sangre que Él ha derramado en la cruz por ti. Tiene la capacidad, su sangre tiene la capacidad de salvar al mundo entero, porque la redención ha sido para salvar al mundo entero, pero solo será efectiva si tú lo aceptas y crees. En Apocalipsis 7, ya termino con este texto, Apocalipsis 7, versículo 9. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y ya, versículo 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, para tener acceso, para tener un lugar al cielo, tienes que haber emblanquecido tus ropas con la sangre del Cordero. Obligatorio. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tantas personas en el mundo que se dirigen al Padre sin pasar por el Hijo. Es increíble, pues son oraciones que llegan, no sé a dónde llegan, pero si realmente hay esa búsqueda sincera, el Padre los atraerá a Él y entenderán en algún momento dado, se cruzarán con algún cristiano, se toparán con una Biblia y entenderán que solo a través del Hijo pueden tener acceso al Padre. Así que, querido amigo, que sepas que Cristo murió por ti. No volverá a hacerlo. No volverá a morir. Una vez y para siempre. Hace 2000 años que ocurrió y por mucho que peques o cosas que hagas, no habrá absolutamente nada donde Dios diga, wow, esto no lo había previsto. Tengo que volver a enviar a mi hijo a morir porque estos pecados no estaban en mi planning. No hay absolutamente nada que le sorprende. Pero si quieres que su sangre sea efectiva en tu vida y quieres que ese velo se rasgue también para tu vida, para que puedas tener acceso al Padre, solo es a través de la sangre del Hijo de Cristo. Es lo único que nos limpia de todos nuestros pecados. El precio ha sido pagado con un precio muy alto. El precio y la factura ya ha sido pagada respecto a Dios. Y respecto a ti, esa es tu decisión. ¿Qué haces con lo que Él ha hecho hace 2000 años? Sigue siendo tan efectivo hoy en día, porque es Dios y por eso tiene un valor eterno. Hará cuestión de unas semanas, pocas semanas, hablando con alguien, le dijo, me da rabia, ¿por qué le dais tanto valor a un libro que ya tiene 2000 años? Digo, bueno, y porque tenga 2000 años, ¿quiere decir que ya no tenga valor? Si es palabra de Dios y que Dios no cambia, que somos los humanos que cambiamos, sigue teniendo el mismo valor para nuestros días. La humanidad cambia, los gobiernos cambian, y más esta semana aquí en España. Pero Dios, no hay variación de sombra de cambio en Él. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y si hace 2000 años dijo que Él era el único camino hacia el Padre,
sigue siendo válido hoy en día. Y la sangre que Él derramó hace 2000 años para poder perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad, era válida hace 2000 años, sigue siendo válida hoy en día. Y cuando vemos el Apocalipsis, que todos los que están delante de la presencia del Padre son aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, que han emblanquecido sus ropas. ¿Sabéis lo que representan las ropas? Las obras que nos seguirán. Entonces, aún ahí Dios va a limpiar y va a lavar todas nuestras obras imperfectas, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón y a veces hacemos cosas para Dios con malas intenciones. Pues aún eso, ya Dios tendrá que meterle mano ahí, pero lo importante es que tú y yo podamos algún día en el más allá estar delante de su presencia, alabándole, adorándole. Cuando estamos aquí alabando a Dios es una premisa, es como un pequeñito aperitivo de lo que será allí en la eternidad. Allí será tremendo. Allí ninguno vamos a desafinar. Los instrumentos serán tremendos. Ángeles cantarán con nosotros. Habrán sonidos que desconocemos. Yo ansío estar ahí. Vamos pues a